Buenos días a todos. Acaban de dar la hora en las campanas de la Basílica. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo al secretario del Centro de Asturias, don Jesús Hallado, que haya pensado en mi persona para realizar la presentación de un tan afamado ponente como es don Francisco González de Posada. Por supuesto que también hay que agradecer al abad del Real Sitio de Covadonga por prestar estos locales ya en su 13º curso para los cursos de verano de la Asociación Católica de Propagandistas. La verdad es que cuando Jesús me habló de presentar a don Francisco, me sentí un poco... Vamos a ver, es un gran honor, por supuesto, presentar a tan ilustre profesor, y entonces empecé a recordar cuándo fue mi primer encuentro con don Francisco. No sé si él se acordará, pero fue en el año 95, en abril, durante el tercer simposio Leonardo Torres Quevedo, su vida, su tiempo y su obra, que se celebró en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y donde me atreví, osar, a presentar una comunicación, yo todavía era joven, titulada Panorámica Matemática en la época de Torres Quevedo. No se me ocurrió otra cosa. No sé si él se acordará, pero yo recuerdo perfectamente que yo estaba embarazada, mi hijo nació en el mes de octubre, y bueno, pues por aquel entonces acababa de dejar mi cátedra de matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria de las Musas de Madrid y me incorporé a la Universidad San Pablo CEU a tiempo completo. Por aquel entonces, don Francisco era el presidente y fundador de la Asociación de Amigos de la Cultura Científica, que había comenzado con la realización de estos simposios sobre Torres Quevedo unos años antes, en el 87 aproximadamente. En este tercer simposio tuve la oportunidad de conocer a su familia, a su esposa y a su hijo Paco, con el que mantengo una buena amistad como colega, como historiador de las matemáticas, bueno, colega de profesión. Pero vamos a hablar de don Francisco, que nació en Cádiz en el año 42 y consiguió el título de bachillerato con 26 matrículas de honor, se dice pronto, en el Colegio de los Marianistas de San Felipe Neri. Además, he leído que pudo iniciarse en los estudios superiores gracias a las becas que concedía el cardenal Ángel Herrera Oria, nuestro fundador de la ACDP, que también creó la Escuela de Ciudadanía Cristiana, el denominado Colegio Pío XII, etcétera, etcétera. Se becaba a 2 alumnos por provincia, he leído, y don Francisco recibió una de estas becas en el año 61 con la condición de que para disfrutarla tenía que, además de cursar la carrera que quisiera él, Caminos en este caso, pues tenía que estudiar otra carrera más afín a las disciplinas que cultivaba la Asociación Católica de Propagandistas. Y entonces creo que eligió Filosofía y Letras, cuando vivía en el Colegio Mayor Pío XII. Así, en el año 66 consigue ser ingeniero superior de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y se doctora en dicha especialidad en el año 73. Entre ambas fechas, no pierde el tiempo. En el año 68 obtiene la licenciatura en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense en el año 71. Después, pues consiguió una cátedra en Madrid, también ejerció como profesor en Santander. Bueno, luego volveremos con el tema académico, pero a mí me impresiona de que es padre de 5 hijos, 5. Fue presidente de Cáritas Española entre el año 73 al 76. Fue rector de la Universidad de Cantabria del 84 al 86. Y bueno, no os preocupéis que no voy a leer su currículum, que tiene más de 200 páginas, porque si no, pues no terminaríamos, ¿verdad? Pero sí que voy a mencionar algunos hitos importantes. Se le conoce como la única persona que tiene
9 doctorados. 9, ¿vale? Ingeniero de caminos, canales y puertos, como ya hemos dicho. Doctorado en filosofía, en sociología, en medicina, en filología hispánica, en historia, en química, en economía y en teología. La mayoría de estos doctorados los realiza después de jubilarse. Tiene mérito, ¿eh? Después de jubilarse. Por eso, en los medios de comunicación se dice que es uno de los mayores intelectuales de España, ya que tiene un récord mundial. Aunque he estado investigando y no lo he visto en el libro de los Guinness, pero yo creo que habría que hacer algo. También he leído que, según él mismo dice, los doctorados los ha hecho por satisfacción personal, por ir cubriendo lo que se llama popularmente asignaturas pendientes del conocimiento a lo largo de la vida, o por anécdotas que le han ido surgiendo sobre temas concretos. Algunos títulos de licenciatura, que no he hablado de ellos por omitir algo, los ha acusado después de doctorarse en esa materia. Por ejemplo, el de teología. Primero se doctoró en teología y luego hizo la licenciatura en teología. Ha escrito más de 120 libros, más de 220 artículos en prestigiosas revistas, ha presentado 200 ponencias y comunicaciones en congresos y jornadas, aproximadamente. Ha dirigido unas 20 tesis doctorales y ha impartido más de 1000 conferencias. Participa en 15 academias, entre ellas la Real Academia Nacional de Medicina, la Real Academia Nacional de Farmacia, o desde 2020 que es académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores. Además, me acabo de enterar ayer que acaba de ser galardonado con la Estela de Oro de las Letras de Cantabria por la Sociedad Cántabra de Escritores, en reconocimiento a su intensa labor investigadora y creativa. Yo me siento ante alguien, bueno, ni qué decir tiene, ¿verdad? Yo iba a proponeros que leyerais uno de sus últimos libros, que a mí particularmente me parece ideal. Él me acaba de regalar otro que pesa un montón, con más de 700 páginas, ¿verdad? Este es de Luis Godán y Jorge Juan, pioneros de la ciencia moderna en España. Pero el que yo os iba a proponer es el de Teología de la creación del universo y la relación a Dios como causa. Yo creo que este libro, que tiene más de 600 páginas también, es de recomendable lectura y bueno, creo que voy a dejar ya a don Francisco porque tenía unas palabras que había dicho él sobre este libro. Creo que es su tesis doctoral en teología, publicada, y creo que es muy conveniente y recomendable que nos la leamos. Don Francisco, tiene usted la palabra, cuando quiera. Primera palabra, obviamente, debe ser gratitud. Gratitud a Jesús Hallado, porque en el invierno ya me comunicó que tenía interés en que viniera a este encuentro de la Asociación de Propagandistas. Y muchas gracias, querida María del Carmen. Te has pasado con los dos Francisco, para llamar Paco a mi hijo. Podría haber empezado por Paco. A ver si me atrevo. Bueno, el título, La implantación del cristianismo en las Asturias frente al imperio musulmán. Teóricamente nos vamos a centrar en el siglo VIII. Que podemos decir, en contraste con el momento presente actual, que es ahí, que es aquí, en las Asturias, donde crece, tras nacer de manera un tanto extraña. No podemos poner el nacimiento de Europa de una manera concreta, en una fecha precisa, pero sí, sin ninguna duda, como vamos a ver, en Asturias. El título de esta reunión o de este curso de verano son precisamente las raíces cristianas de Europa. Vamos a ver, de hecho,
que estuvieron aquí, y desde la perspectiva de la esperanza. Pero la esperanza, puesto, no se puede abarcar todo, veremos a ver hasta dónde podemos llegar. La esperanza en el sentido sociológico. Don Ángel Herrera pues tenía pues una visión que, como nos ha dicho María del Carmen, pues tenía dos carreras suyas que no las aceptaba el régimen de Franco: sociología y periodismo, una de las cuales teníamos que estudiar, vamos a decirlo así, formalmente, de manera obligatoria, aparte de nuestro, digamos, deseo inicial. Yo elegí sociología, que acabó siendo sección de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia de Salamanca. Con esto lo que quiero deciros es que con el trasfondo suyo, y el suyo era la Sapientia Cristiana y la Rerum Novarum, dos de las grandes encíclicas de León XIII, con la intención de que efectivamente estos hipotéticos nuevos ciudadanos cristianos que debíamos ser los que estábamos becados en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, pues tuviéramos esta perspectiva, por una parte desde un fondo científico, la sociología, y desde una parte social, si queremos decirlo así, el apostolado social. En consecuencia, esto lo vamos a ver, o voy a intentar transmitirlo, desde una perspectiva prioritariamente sociológica, aunque vamos a tratar de profunda teología y de no tan profunda filosofía, y sobre todo en perspectiva también histórica, ¿no? Pero sociología. La esperanza, por tanto, desde el conocimiento histórico, pero reitero, porque esto va a ser capital, sobre todo por el diálogo final, sociológico. Muy bien. Lugar, el lugar, espacio, tiempo, el dónde, el cuándo, el qué y el cómo. Las 4 preguntas capitales que tenemos que hacer cuando reflexionemos sobre el universo, sobre el hombre. El lugar de referencia va a ser precisamente Covadonga, el reino asturcántabro o cántabro-pelagiano, como queramos, o galaico-leonés. En cuanto al tiempo, el otro parámetro capital para situar un acontecimiento, pues va a ser la historia, que la vamos a centrar, como digo, sobre todo a lo largo del siglo VIII y principios del siglo IX. Desde el punto de vista de la teología, que es lo que yo quiero que quede aquí claro, el núcleo de la fe cristiana, y va a girar todo en torno a Dios Trinidad. Este va a ser el problema. Y no solo va a ser el problema, sino que de una manera u otra, en el momento presente, este es el problema del cristianismo, no solo del catolicismo, que ciertamente no lo es, al menos en perspectiva formal. Y con el horizonte, obviamente, al que nos estamos refiriendo, Europa. Este será, por tanto, el marco. La actualidad hoy, ya avanzado el siglo XXI, es una globalización que podemos considerar una situación multilateral, en acción creativa y en intento de establecimiento, una vez que se ha acabado, sin lugar a duda, la globalización unilateral o la impuesta por Norteamérica, por el capitalismo liberal desde la caída del telón de acero o desde la desaparición de la Unión Soviética hasta prácticamente pues la invasión de Ucrania por Putin. En estos momentos de crisis, pues podemos decir que la globalización sigue existiendo, basta que Trump pues tome una decisión hoy, aunque sea distinta de la que tomará mañana o pasado, pero sin ninguna duda hay ya una interferencia global
pero no solo él es el que impone algo o alguna nota de variabilidad sobre esa globalización que en estos momentos de crisis, hasta que se alcance, en su caso, si se alcanzara, pues un nuevo estado mundial. Como todo, todo es complejo, todo es intrínsecamente dinámico, y en todo momento podemos decir que hay crisis. A mí esto me gusta tratarlo desde la estructura dinámica de la realidad de Zubiri, que a fin de cuentas pues fue mi principal maestro. Toda realidad es prioritariamente estructural. Una estructura de notas que están en respectividad unas con otras y que cualquier modificación en una cualquiera de ellas interfiere en todas las demás. Lo que acabo de decir sobre la situación del mundo. Cada una de estas notas, además, es intrínsecamente dinámica, por sí misma, desde sí misma, y no solo para sí misma, sino para sí y también para las otras. Estructura dinámica, pero sin que olvidemos que la unitariedad de la unidad que significa esa realidad está por encima de todas y cada una de esas notas estructurales que dan sentido sustantivo a la realidad. Bien, en palabras más propiamente sociológicas que filosóficas, pues tendríamos esta idea: complejidad, dinamicidad y crisis. Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y lo que vamos a ver en el siglo VIII, pero a fin de cuentas lo podíamos aplicar, que es la pretensión a nuestra situación actual, ¿no? ¿Cuál es la situación de la Iglesia? La Iglesia, aquí católica: pérdida de fieles, crecimiento en la sociedad, en España de manera particular en la actualidad, en otros países europeos nos han precedido, crecimiento del agnosticismo, avance de las iglesias protestantes en Hispanoamérica, es otra de las notas capitales, que cuando uno se pasea, da igual, la República Dominicana, México, Ecuador, Argentina o la propia España en estos momentos, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía y la moral, en el marco de los principios éticos, hemos de tener aviso, por lo menos, cuidado con los derechos humanos. Pensar que hoy se entiende como un derecho humano, y podríamos seguir por así toda la conferencia, es el aborto, es decir, el matar de una manera u otra, independientemente del criterio radical que podamos tener sobre todas las notas que están también presentes en esa realidad, que es la realidad social del derecho humano, por ejemplo, del aborto, como tantos otros. Cuidado, cuidado, porque en cualquier momento histórico, desde una perspectiva legal, como ya esto está integrado dentro de ese marco, pues puede aprobarse legalmente en cualquier parlamento cualquier otra barbaridad. Atención con lo que llamamos derecho humano. Y por otra parte, cuidado con el progresismo también, pero al mismo tiempo que cuidado con el progresismo, cuidado con el exceso de conservadurismo. Aquí quizá fuera interesante preguntar quiénes sabéis o quiénes conocéis que Pablo VI es santo. Supongo que para una inmensa mayoría esto es sorprendente, que Pablo VI es santo. ¿Y cómo nos lo han metido? Pues prácticamente no se ha enterado nadie. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque una parte importante de la Iglesia no ha querido, no está queriendo saber del Concilio Vaticano II y de San Pablo VI. Entonces, pues, ha tenido que llegar un vaticanista, o tuvo que llegar un vaticanista, y paulino, si queremos decirlo así, el Papa Francisco, para salvar ese olvido que teníamos ahí atrás. Bueno, pues cuidado con el progresismo
Y cuidado, porque el tiempo en el que estamos prioritariamente está dominado, crítica de todos los pontífices últimos, por el relativismo, que es en el que de verdad nos encontramos como problema hoy, ¿no? Bien, desde el punto de vista geopolítico, pues tenemos unos hechos que son complejos, que son intrínsecamente dinámicos y dinámicos además por la respectividad con otras estructuras o con otras notas estructurales de la realidad mundo globalizado actual, que son este conjunto de guerras. Bien, y dentro de eso, pues tenemos hoy la tensión que podemos llamar Unión Europea y los crecientes nacionalismos. Y los nacionalismos no son transversales, es otra cuestión sociológica, política, religiosa, etcétera, que nos gusta hoy. En la Real Academia Nacional de Medicina, cualquiera de los ilustres compañeros que tengo allí, pues no se queda satisfecho si además de su especialidad, cardiología, neurología, no es además transversal. Hoy o somos transversales o parece que no somos nada. Bien, pues sin embargo los nacionalismos hoy crecientes prioritariamente son extremales, no son transversales. No, están perfectamente situados en los panoramas políticos partidistas de la práctica totalidad de los países europeos. Bueno, ¿qué senda podemos, debemos, conviene seguir? ¿El europeísmo o el nacionalismo? Todos estos problemas nos van a salir ahora. Bien, el objetivo de esta sesión, obviamente fugaz, y en la que vamos a tocar 4 temas, es el recuerdo, reflexión personal que quisiera transmitiros, un diálogo constructivo para contrastar con la compleja actualidad política y la religiosa, aquí sí cristiana, no solo católica. Bien, los cambios de ordenador, pero de todas maneras creo que se ve, ¿no? Las raíces cristianas de Europa. Lo primero que yo quisiera, como no, es que conmemoráramos el 17º centenario del Concilio de Nicea I, año 325. Qué poco lo estamos recordando. En la Real Academia Europea de Doctores de España sí hemos tenido una sesión dedicada a Nicea, con los más prestigiosos teólogos hoy de Salamanca, de comillas, y de San Dámaso. Bueno, y hemos podido recordar y aprender lo mucho de oscuro que todavía queda. Punto capital para historiadores, no se conserva nada que pueda oler a acta, ¿no? Esto va a ser bueno que lo tengamos también como referencia. Bien, el trasfondo para mí es trascendental para una reunión como la que tenemos hoy, ¿no? En el año 313 es cuando hay un cambio radical en la historia de Europa. Ni media, ni moderna, ni antigua, el cambio radical va a ser. Desde las persecuciones de cristianos sin adjetivos para cualquier tipo de cristiano en el Imperio Romano, en el año 303, la gran masacre cristiana de Domiciano, es cuando va a cambiar radicalmente esa Europa y va a cambiar radicalmente la cristiandad. Va a dejar de estar perseguida para quererse constituir como tal iglesia. Otro tema es cómo se constituyó, para querer constituirse y gobernar de una manera u otra. Ya veremos. Bien, pues eso va a tener lugar, punto inicial, si es la batalla del puente Milvius o es el edicto de Milán, a los efectos esto nos da igual. En torno a Constantino, gran emperador de Roma, pero de una Roma que prácticamente tiene pues los 2/3 de la Europa continental, norte de África y la zona oriental, vamos a decir, Palestina, Turquía. En ese marco es en el que se va a producir el Concilio de Nicea I, que no lo convoca un papa que no existe con la concepción de papa que podemos tener en la actualidad, sino que lo convoca Constantino.
y Constantino pone a disposición de todos los obispos de lo que ya llamaríamos después Oriente y Occidente, a todos con billete de peaje en barco para acabar en Nicea en ese año 315. El concilio, porque Constantino va a querer, esa es su intención, no tener tensiones políticas, y empieza a darse cuenta en esos más o menos 12 años del 13 al 25, que una vez que ha abierto a la religión cristiana el imperio, porque lo que quiere es que haya una sola religión, como una sola, única, exclusiva, política para su gobierno, pues allí reúne a todos. Pero claro, el todos, allí cabían todos los cristianos, los equivalentes a todos los cristianos de hoy. Todos los cristianos de hoy. La Iglesia Católica, hoy ya tenemos que decir las dos iglesias ortodoxas después del último cisma del año 16 de este siglo, y las 30.000 iglesias protestantes, que hoy parece que es el número central que existe. El equivalente a todos estos eran los cristianos que estaban en Nicea. ¿Y qué es lo que va a comenzar en Nicea? Por una parte, el ir elaborando lo que va a ser, digamos, el credo. Vamos a dejarlo ahí de momento. El credo que acabaría siendo católico. Vamos a dejarlo también ahí de momento. Pero al mismo tiempo que se va a ir elaborando la doctrina en la que hoy estamos, nuestra Santa Madre Iglesia Católica, al mismo tiempo se van a ir apartando, y no solo apartando, sino condenando como hereje a todos los que no van entrando en ese creciente conjunto de credos, dogmas, cánones, decisiones por las que va a ir avanzando la Iglesia. Pero el punto central va a ser precisamente el ver qué se hace con Arrio, uno de las figuras capitales del pensamiento cristiano de principios del siglo IV, que va a dar lugar pues, a esa herejía, como la llamamos desde nuestro ámbito, el arrianismo. Bien, en consecuencia, vamos a tener ahí un primer foco. Es una pena no poder, digamos, discurrir a lo largo de todo ese siglo IV, donde los sucesivos emperadores fueron siendo, vamos a llamar católicos, mal, ¿verdad? Católicos arrianos, católicos arrianos, católicos arrianos, católicos arrianos, ¿verdad? Para que en el concilio de Constantinopla I, ya con el otro gran emperador, Constantino Teodosio, pues se decidiera si en Nicea se había resuelto que el Cristo o que Jesús, primer gran tratado, vamos a decirlo así, el primer tratado propiamente cristológico, en el concilio de Constantinopla I, pues se va a introducir que el Espíritu Santo es también Dios. Por lo que es lo mismo que en ese momento de 381 ya tenemos a la Trinidad reconocida conciliarmente para la religión, sociológicamente, como he dicho al principio, que va a dominar, que se va a imponer, que es la nuestra en su fundamento. Muchos temas son los que han ido pasando a lo largo de ese siglo. Quizá convenga no olvidar que Constantino acabó bautizándose cristiano próximo ya a la muerte, pero por obispo arriano, a pesar de todos estos pesares, ¿no? Bien, en Nicea I y en Constantinopla I es donde está el núcleo teológico de fe cristiana. Pero fijaos bien, otra cuestión para reflexión, Empezamos a rezar el credo todos. Creo primer disparate.
El creador es Dios. Y llama la atención que en las Cortes de Cádiz no se dice ese disparate. El Evangelio de San Juan nos dejaba muy claro esta idea de la Trinidad. En el principio, eso es Nicea, en el principio era el Verbo, y todo se hizo con él, y sin él nada fue hecho. Pues en las Cortes de Cádiz, el primer punto, es verdad que de los 280 diputados a Cádiz, 97 eran obispos y sacerdotes. No está mal, que normalmente estaban todos en Cádiz, no así como otros muchos que no podían estar en Cádiz. Eran más de un tercio. Pues el primer artículo de la Constitución de Cádiz, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador de todo, Dios es el creador. Teología de la creación del universo. Porque desde Nicea, Jesús, el Cristo, es Dios. Y Dios quiere decir que no fue creado, tema capital central al que vamos a referirnos, que no fue creado por muy prontito que fuera creado por el Padre, por muy prontito que hubiera sido creado por el Padre, en tanto que el Hijo era otro, presupuestamente, por los arrianos, que no era propiamente Dios, eterno, sino que ya había sido creado. Bueno, esto es importantísimo, esta cuestión capital, porque va a estar a lo largo de toda nuestra historia. Bien, otro dato también importante es que todos los concilios, los que de verdad para el cristianismo son concilios ecuménicos, los 7 grandes y primeros concilios, todos tuvieron lugar en lo que hoy llamaríamos Europa Oriental, en ese griego, en ese lenguaje griego tan difícil, no tan fácil, por eso no supieron salir, no supimos, por medio de nuestros antecesores, salir con suficiente claridad de este marco del siglo IV, pero en fin, y a ninguno de ellos asistió ningún papa. Es una pena que no podamos dedicar otra sesión a hablar del concilio, de otros tantos concilios, pero en fin, el de Constanza, donde se va a ver el enfrentamiento todavía de verdad no resuelto si la magistratura máxima radica en los concilios o en el Papa, que esa ha sido otra de las cuestiones tradicionales de la Iglesia. Bien, he de ir más deprisa. En 1054 hay otro gran acontecimiento, triste, que si en el siglo IV es el cisma capital, cristianismo, arrianismo, en el 1054 el cisma Oriente-Occidente, por el cual las dos máximas figuras de ya las iglesias ortodoxa, entonces era la católica de nombre, pero en fin, hoy la ortodoxa y la latina u occidental, pues deciden sus máximos representantes, pues excomulgarse. Vamos a dejarlo solo ahí. Y en consecuencia se produce esa ruptura. La palabra esperanza, con la que iniciamos esto, radica en a ver si somos capaces los cristianos de que el año 2054, nos quedan 30 años, no lo hacemos pasar tan mal como el 2017, 500 años hizo de la ruptura con el protestantismo. Un reto que debemos tener esperanzado. Los abrazos de Pablo VI con Atenágoras, allá por los años 60 en los que yo estaba con don Ángel. O el de Francisco con Bartolomé I, reiterado como intención de encuentro, reencuentro, reconciliación, eso tienen que ser pautas para este reto del 2054. Hoy se nos hace más difícil como consecuencia del cisma intraortodoxo generado, vamos a decirlo así, todas las cosas tienen siempre dos caras, pero bueno, por Kirill I en su condición de patriarca de Moscú y de todas las Rusias, que ha roto con los 14 restantes de las 16 iglesias autocéfalas que en el año 15 y 16
pues estaban presentes con Bartolomé I solo como primus inter pares, vamos a dejarlo así. Bien, pues llama también la atención que el Papa León IX, ahora está de moda, siento no poder hablar de León III y de otros leones más, pero en fin, por lo menos fue un león, el Papa, que después hicimos santo. Digamos el existente, no digamos el causante, pero sí de ese 1054. Entonces, estos son pautas para la reflexión, es decir, para que cimentemos nuestras esperanzas en realidades, en hechos, y sepamos qué caminos podemos, tenemos, debemos elegir. En 1517, esto sí es más conocido, Lutero, pero algo importante también, como anécdota que van a ir saliendo, claro. Vamos a ver cómo en ese siglo IV una de las cuestiones capitales que tenía nuestro Papa, y ya bastante Papa, en el sentido, digamos, más moderno, San Dámaso, sabía que a finales del siglo IV la Iglesia tenía dos problemas capitales. Uno, lo que en principio al menos era común, aunque más o menos extravagante: la Biblia. ¿Y cuáles son los libros sagrados? ¿Y cómo los leemos? Si están, como nos dijeron ayer, todos en griego. Pues mira, ¿por dónde? Jerónimo, ven para acá, vente aquí a Roma, y traduce al latín. La Septuaginta, la Biblia de los 90, de los 70, hay que hacerla asequible a los creyentes de ese momento, aunque no se llegara al 1% de los posibles lectores porque supieran leer, escribir, etcétera, ¿no? Hay que hacerla. Pues no nos satisfizo que Lutero hiciera lo mismo que había hecho Jerónimo o San Dámaso. No, ¿qué es esto? Entonces, claro, en España, hasta finales del siglo XVI, y por protestantes en el exilio, Casiodoro de Reina, no se podía leer la Biblia en castellano. Eso no era posible. Entonces, estos son acontecimientos históricos que, por la trascendencia social que tuvieron, debemos conocer también. Bueno, pues ahí tenemos otros dos momentos verdaderamente divergentes. Bueno, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a conmemorar, hoy por lo menos yo quisiera, a Nicea I, el concilio ecuménico de Nicea, de todo el cristianismo, como estamos diciendo. Bueno, ya más o menos de una manera u otra he puesto algunas de las notas, y dentro de ellas, por lo que estamos hablando, el arrianismo está creciendo. Vamos a ponerlo ahí de manera general, lo del arrianismo, es decir, todo un conjunto, pues, de creencias cristianas, pero que no asumen directa, completa, de manera absoluta, pues lo que estamos llamando el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? Y esto sí está suponiendo junto, todavía dentro del marco del cristianismo. Los arrianos son cristianos, no son trinitarios, pero sí son cristianos, ¿no? Bien, y el nuevo cisma al que me referí. Y sin ninguna duda, pues prácticamente desde ese griterío que hemos traducido a infernal, en vez de haber dicho, son las notas distintivas del Evangelio, la trilogía igualdad, libertad, fraternidad, donde hay tres valores más evangélicos que eso, pero dejamos que fuera grito de la Revolución Francesa y desde entonces pues no nos han gustado. Esto es otra realidad que debemos también captar, ¿no? Bueno, estos son los personajes a los que me he podido referir a lo largo de ese momento. Vamos entonces a esto que, aunque ya lo he anticipado, San Dámaso. Pues es de los primeros papas, si queremos decirlo así. Antes de Teodosio, es importante, antes de Teodosio I el Grande, como Constantino I el Grande, ya en esos momentos finales del siglo IV,
pues se da cuenta de la situación en la que está. Y hay dos pilares que no están establecidos a pesar de lo que ha sucedido. Un pilar es precisamente el de la Biblia, al que me he referido. El otro es el de la Santísima Trinidad. ¿Qué es esto? Todavía el Espíritu Santo no es formal y dogmáticamente el tercero de la divinidad. En los años 80 es cuando se producen estas dos cuestiones. Él directamente llama a lo que hoy consideramos San Jerónimo, pero queda ahí pendiente el otro tema, la Trinidad. Y el tema de la Trinidad es para lo que la Iglesia va a necesitar a esa gran figura histórica que también se nos recordó ayer, pero se nos decía en esa magnífica estructura acerca de lo que pudo ser lo medieval, lo moderno, lo posmoderno, etc. Pero Agustín de Tagaste, o San Agustín, bueno, el problema capital que tenía era ese. El de Trinitate, la obra, una de las obras cumbre de San Agustín, es precisamente el intento, no la solución. Eso es muy difícil. El intento de poner orden intelectual, de aplicar la razón, para poder establecer qué es eso de la Santísima Trinidad que tanto trabajo nos ha ido dando, salvo el recurso o la defensa de la fe en la que nos encontramos, ¿no? Bien, pues esta es la máxima: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. ¿Recordáis lo que os he dicho antes sobre la Constitución del Cádiz y nuestro credo todavía el de hoy? El que llamamos niceno-constantinopolitano. Bueno, en el Sínodo Romano del año 374, todavía no hemos llegado al concilio de Constantinopla I, San Dámaso pues hace una primera, vamos a decirlo así, canon de la escritura sagrada con Jerónimo. Bien, no podemos pasar porque si me detengo como quisiera a todas estas cuestiones, pues no llegamos a nada, ¿no? Bueno, estos eran los dos temas capitales que teníamos en la Iglesia y que van a llegar a nuestro siglo VIII, a nuestra incipiente España cristiana, a nuestra presente y vivencial hoy Covadonga. La Biblia y la Trinidad. Muy bien. Yo no tengo más remedio que recordar en las Asturias, que ya no sabíamos si había sido el término o esta expresión, las Asturias, como las Españas, cuando pretendemos hablar de la América española. Recuerdo a San Beato de Liébana, asturiano, cántabro, lebaniego, llanero, primer escritor de Cantabria. No tengo más remedio que citarlo porque, tal como nos ha recordado María del Carmen, pues este año, no lo entiendo, pero bueno, eso es lo de menos, me han concedido en el día de San Beato de Liébana, considerado primer escritor de Cantabria, pues la noble condición de Estela de Oro de las Letras de Cantabria. Uno como científico de base entiende que las letras son la literatura, el teatro, la poesía. Bueno, por la vía del ensayo puede ser que sí, pero bueno, demasiado honor para tan pocos méritos, pero bueno. San Beato, el día 19 de febrero, no tenía más remedio que recordarlo. Que sepan ustedes que es figura intelectual, como vamos a ver también, de este recinto que hoy nos acoge. Bueno, pues fue el paladín de la Trinidad ante la herejía adopcionista. Una de las formas, la que teníamos, o la que predominaba de manera radical y casi totalizadora en la España del siglo VIII, el adopcionismo. Ahora me dedicaré a él un poquito. Por otra parte, Beato de Liébana, no Beato como sustantivo, Beato como nombre propio, él, ese era su nombre, hoy San Beato,
pues va a tener un papel singularísimo en las conexiones con la intelectualidad monástico-teológica de ese momento, Alcuino de York, una de las grandes figuras de la escuela o de la primera universidad europea que crea Carlomagno para la construcción de Europa. Y ahí vamos a tener a nuestra Covadonga con él. En esto nos obliga a dar un tránsito, aunque sea muy fugaz, por lo que era la situación de la España de ese momento. Bien, en torno al año 500, en el siglo IV, todavía podíamos decir que existía en plenitud el Imperio Romano. Hasta finales del siglo V, pues no va a desaparecer propiamente. Antes ya se había abandonado Roma para quedarse más o menos acogido en Rávena, pero bueno, tanto el papado como el imperio. Bien, tras ese impulso que ayer nos mostraban como un añadido más, nos lo decían desde el punto de vista del poder, los godos nos trajeron la monarquía, el orden, el poder. Bueno, en torno al año 500, este era el dominio de los visigodos, los suevos en la región galaica, asturiana y, digamos, portuguesa del norte, y dominando toda la Provenza de entonces, ¿no? Y la Aquitania de entonces, y no solo la Provenza de hoy, que a fin de cuentas es solo el Golfo de Marsella hasta, pues podemos decir, la frontera actual con Italia. Si seguimos avanzando en este desarrollo de lo que era la España de ese momento, pues aquí en el 569, por ejemplo, pues vemos un poco mejor representado lo que era pre-Leovigildo, el gran rey, el que sería el primer gran monarca, si lo queremos llamar así en el sentido gótico o en el sentido godo de monarquía. Entonces esta era la situación, coexistencia todavía del Imperio Romano Bizantino de Oriente, Reino Suevo y tres conjuntos, Vascones está puesto aquí, sería más bien entonces navarro, pero bueno, a nuestros efectos da igual, cántabros y astures, aquí con una representación de Cantabria dominando la parte occidental de Asturias y los astures de manera más o menos análoga dominando la parte noroccidental de Galicia. Bien, si pasamos al año 581, ya en momento en el que Leovigildo pues va a ser, pues digamos, primer monarca de toda la península, si queremos verlo así, y todavía conservando la Provenza actual, el Ampurdán, la Narbonensis, como queramos llamarlo, tema de los que hoy, de manera indirecta, porque eso ya se dio por perdido, pues podría ser reclamado por Cataluña, en un sentido histórico. Bien, pues en esa situación es donde se va a crear ya el reino visigodo, si queremos decirlo así. Todo lo anterior pues no había tenido de verdad pues ese papel. Bien, pues en torno al año 585, como puede observarse en este otro mapa, pues prácticamente ya era toda la península, con las fechas en las que se fueron integrando a la monarquía visigoda, para que con Leovigildo pues ya quedara más o menos todo establecido. En el año 586 a 601 vamos a tener ya un monarca que oficialmente pues va a establecer lo que podríamos llamar nuestra religión ya, y si no que se lo pregunten a los diputados de Cádiz. España nace con Recaredo, ese es el origen de España. En este final del siglo VI pues vamos a tener la unificación del cristianismo como consecuencia de la conversión al, llamémosle así, al catolicismo frente al arrianismo dominante en el mundo godo. Algo que no debemos olvidar es que
cuando en el siglo IV al que me he referido antes, de manera capital, porque ahí está el origen de nuestras culpas, los arrianos, con sus obispos a la cabeza, cuando fueron expulsados del Imperio Romano tras el dominio, primero ondulatorio, finalmente desde Teodosio definitivo, pues fueron los primeros misioneros cristianos. Y expulsados del imperio fueron los que cristianizaron a los distintos pueblos godos. Pero los cristianizaron como arrianos. Por eso no tenemos que extrañarnos que suevos, vándalos, alanos, etcétera, etcétera, visigodos, fueran arrianos. Habían sido cristianizados precisamente por los cristianos arrianos que habían sido expulsados del imperio ante la imposición de nuestro catolicismo. Vamos a sentirnos los herederos de esa orientación. Y esa era la situación. Con Recaredo se va a generar la unificación, insisto, formal, porque la muchedumbre del trasfondo hispano-romano existente en la península, con la gran impulsión visigótica, arriana, pues va a seguir siendo lo que venía siendo. Porque el rey se convierta, ese día no se convierte toda la ciudad, toda la nación, o todo el Estado, o toda la monarquía. El final de ese otro momento tristísimo de las guerras católico-protestante que llamamos de los 30 años, la paz de Westfalia, pues lo que significa, para ver si hay manera de tranquilizar o de acabar con las terribles guerras religiosas indoeuropeas, catolicismo, protestantismo, paz de Westfalia, que los ciudadanos practiquen la religión de su rey, duque, conde, por la situación alemana. A eso es a lo que se llega en Europa, en la búsqueda de la paz. Bueno, por lo menos desde, pongamos, el 17 o el 33 o 34, con el momento de la presencia ya capital en el protestantismo de Calvino, nos da igual. 100 años que 130 de guerras absolutamente intolerables del cristianismo en nuestra Europa. Vamos a encontrar, aunque sea este modo político-social de entendernos, pero que se acaben las guerras de religión, que habían causado más muertes en el centro de Europa que la Segunda Guerra Mundial. Pasa que estas cosas las olvidamos, no las tenemos presentes. Bueno, con Recaredo I, en su conversión al catolicismo, pues podemos decir que se produce esa formalización de legalizar para toda la España visigoda precisamente lo que llamaríamos el catolicismo en sustitución del arrianismo. Bueno, eso es lo que hubiéramos querido. No podemos distinguirnos. Tengo muchas relaciones ahora con Toledo como consecuencia de la presencia en la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, pero bueno, no podemos distinguir. El siglo VII es visigodo. Visigodo. Y ahí podemos destacar la figura de San Isidoro de Sevilla y el logro ya definitivo de la unificación de toda España precisamente bajo los visigodos ya en toda la península. 2 puntos capitales. La expulsión definitiva del Imperio Bizantino en el año 624 y este otro punto que es capital y que normalmente no interesa a nadie recordarlo. A mí sí. A mí sí, porque la actitud de todo aquello que peyorativa e incluso despreciativamente llaman los intelectuales, en sentido negativo, pues debemos reflexionar y pensar sobre esas cosas que olvidamos. Sí, se derrota a los vascones de entonces, que van a resurgir en otros momentos, ¿no? Entonces, en esta relación histórica latina del dedicio como rendición incondicional. El siglo VII va a ser, pero qué poco va a durar, qué poco va a durar. Y en estas estamos entonces, ¿no? En ese momento, que es el que va a ser crucial como consecuencia de la llegada de los musulmanes, pues nos vamos a encontrar con
un reino visigodo que tiene toda la península y la Septimania en esos momentos con ese nombre, si lo queremos ver así. Muy bien, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esto en estos momentos en los que estamos en una situación, vamos a decirlo solo, precaótica de lo por venir, si no somos conscientes todavía demasiados de lo que ya está viniendo, del calentamiento global antropogénico en el que nos encontramos, pues sí fueron un momento de gran sequía, de gran sequía. Y esto significaba las dificultades del campo, el hambre. Noticias perfectamente cientificadas ya sobre este periodo del 90 al 710. Segundo, una impresionante epidemia de peste que alcanzó prácticamente todo el norte del mar Mediterráneo, todo el sur de Europa, con lo que significaba de muerte y miedo. Y esto sí llegaba a todos, supieran leer o no leer, fueran de una religión o de otra, de un camino o de otro. Y al morir Witiza, el último rey, vamos a decir, de verdad, entre comillas, aceptado por todos, el ámbito de una guerra civil terrible entre Rodrigo y el que se consideraba a su vez rey legítimo, Agila II. Yo no sé vosotros, supongo que ya a ninguno les hicieron estudiar dentro de eso que María del Carmen aquí, que yo me río, ella creo que también, de las matrículas de honor. A mí me hicieron aprender Ataulfo, Seireico, Varia, Tododero, Turimundo, Todurico, Urico, Larico, Besalico, Malarico. En fin, yo me lo sabía todos, y además poniendo fecha. Esto hoy supongo que a nadie lo han torturado con cosas de este calibre, ¿no? Pero bueno, pero también había otro pequeño, vamos a llamarle ducado, porque va a ser el nombre que se va a establecer aquí en ese conjunto de cuestiones que podemos observar en el mapa y sobre todo en la parte norte que nos está interesando. Ahí vemos Astura, Cantabria y Vasconia, pero con capital en Pamplona. Bueno, muy bien. Dentro de este marco podían ser 4 gatos. Podían ser 4 gatos los que atravesaran el estrecho. No hacía falta más. Ahora, como se encontraron con esta España o con esta península ibérica, como se encontraron con esto, pues claro, expresión tan nuestra, tan española, ancha es Castilla, aunque empezaran por la provincia de Cádiz y Andalucía. Todo para nosotros, todo para nosotros. Y unos poquitos, bueno, unos dicen 7.000, otros 10.000, tampoco tenemos documentación histórica en nuestros archivos. Ahora sabemos un poquitito, saber, no creer que sabemos, saber. Pues saber, no sabemos demasiado. Pero sí podemos construir de lo que sabemos que es eso otro que podemos creer y que debemos, si queremos decirlo así, también creer en esta actitud crítica positiva. Bueno, pues los musulmanes en muy poco tiempo, pues nada menos que se hicieron dueños de este marco que podemos observar en este mapa. No puedo detenerme tampoco porque quiero ya centrarme en lo nuestro. Bien, pues el siglo VIII, prácticamente en 5 o 6 años, 5 o 6 años. Pues estas van a ser las correrías de esos primeros musulmanes que en teoría, decíamos desde hace mucho tiempo, la batalla del río Guadalete, donde la derrota de los visigodos fue absoluta y donde fallece Rodrigo. Bueno, hoy sabemos que en todo caso la batalla no tuvo lugar en los entornos del puerto Santa María Jerez-Arco, sino traspasada la cordillera montañosa del sur que va desde Tarifa, Algeciras, Gibraltar, etc. La laguna de la Janda, en los entornos de Barbate, Vejer, Medina, pero bueno, esto es lo de menos, que fue a campo descubierto, no como lo que pudo ocurrir en Covadonga, si es que en Covadonga ocurrió algo, que esta es otra cuestión también. En Ancha es Castilla. Bien, pero en muy poquito tiempo
y no encontrando prácticamente ninguna resistencia, ni política ni religiosa. Los musulmanes tampoco tenían, o tuvieron, en aquellos momentos, más apetencia que hacerse con el poder. Y los otros, los hispanos, lo único que querían de verdad es pagar como mucho los mismos impuestos a los musulmanes que llegaban que los impuestos que le pagaban a los visigodos. Como se llegó a un pacto social así de sencillo, pues los musulmanes pudieron atravesar toda la península ibérica. Ahí en este mapa están puestas las fechas. Bueno, hubo algo de resistencia, pues ahí ven, 3 sitios muy concretos, ¿no? Algo de mini guerrilla, pero prácticamente nada. Con esto lo que quiero deciros, dándole la vuelta al tema, es que eso que también nos han ido llevando desde la ignorancia por falta de documentación, que los cristianos fueron huyendo de los musulmanes para encerrarse en el norte. No. Pelayo y los suyos fueron resistentes desde aquí, como los cántabros, frente a esos 2 siglos de defensa frente al Imperio Romano. Fue un resistente patriota de Asturias, si lo queremos decir así. No fue ningún duque o lo que quiera que quisiéramos decir, que había venido huyendo de, digamos, la invasión musulmana. No. Fue mucho más propiamente hispano. Numancia, Sagunto, los cántabros. Esto es lo que debió ser. Esto es lo que debió ser. Un ciudadano con un valor extraordinario, un mérito fuera de sí y el milagro de la Santina en su caso, haciendo que las ballestas de los musulmanes devolvieran contra los acantilados o con maniobras en el aire para acabar matando a los musulmanes, como nos cuentan algunas de las leyendas. Lo que fuera. Resistencia. Resistencia. Patria española, una de las notas que caracterizan a la identidad hispánica. La resistencia, más que otras cuestiones. Bien, pues digamos, puede ser el panorama. Claro, había sido tan sencillo que prácticamente en 5 años, en el 14 cae el punto capital, el otro punto capital de las Españas de entonces, Zaragoza. Pues, ni Tarragona ni Barcelona, que Tarragona ya era una gran ciudad. Eso no es posible. Hablar de Tarragona, me perdonan ustedes que no tenga más remedio que hacer un escordio para recordar a don José Pontigol, arzobispo de Tarragona, que es el que me soportó y se empecinó en que siguiera siendo presidente de Cáritas Española cuando le dije, querido don José, no. Él era primado, como todos ustedes saben, claro, frente al primado de España, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, el arzobispo de Tarragona. Primado también, obviamente, pero en fin, ya solo nobiliario, una vez que Madrid y Barcelona ya son las capitales respectivas. Pero en fin, los títulos siguen estando en Toledo y Tarragona. Bueno, pues esto es el paseo. Y los musulmanes se creyeron que podían pasar los Pirineos de manera análoga a lo que les había ocurrido aquí. Pero es que aquí se había padecido la sequía, no había ninguna preparación de verdad, el hambre, la peste, la guerra civil. Pero miren ustedes por dónde, que todavía había más reminiscencias vascongadas tras los Pirineos y en la costa, que pueden ver ahí, en la costa narbonense, marsellesa, etcétera, el Golfo de León, ¿no? Pero claro, ahí los pararon muy pronto, porque ya existían los francos con ganas de hacer lo mismo que ellos estaban haciendo por el sur, desde el norte hacia la frontera. Unos años después, pues con Carlomagno, pues todo el sur de los Pirineos pues sería territorio de Carlomagno, la marca hispánica, que es como la llamó Carlomagno, ¿no?
Bueno, pues ya en Poitiers le dijeron a los moros, palabra cariñosa, no despectiva, le dijeron a los moros, vuelta atrás. Y efectivamente, pues vuelta atrás. No pasaron ya más los Pirineos. Pero aquí sí se establecieron. Muy bien, bueno, pues esta era más o menos la situación en torno, y solo núcleos, claro, no toda esa franja costera y prepirenaica visto desde nosotros, lo de pre, claro, visto desde Francia es el post. Esa es la situación más o menos de mediados del siglo VIII. Muy bien. Bueno, pues los árabes ya conquistan definitivamente el norte de África, porque aquí llegaron muy poquitos árabes. Lo que aquí llegaron fueron bereberes. Los poquitos árabes eran los que mandaban. Todavía hoy en Andalucía se distingue mucho, las Marbellas, etcétera, se distingue mucho entre los moros y los árabes. Entonces los árabes son los ricos, son los poderosos, son los sultanes, y los moros son los marroquíes que podemos decir ahora, ¿no? Bueno, pues un poco fue esto. Eran más bereberes que árabes en un principio. Bien. Bueno, pues con eso vamos a encontrarnos con esta situación. Y, bueno, teóricamente, cuando yo era joven, pues la batalla de Covadonga había sido en el 718. Ya hoy, si entran ustedes ahí a este museo que ayer pude contemplar, ya ponen el 722. 18-22, el año que fuera o ninguno, todo es posible. Pero lo que es seguro es lo que como impacto, no como leyenda, aunque fuera solo leyenda, como impacto, sí tuvo para la construcción y la creación de España. Esto es lo importante. Bueno, me amenaza, como daba por hecho. Bueno, Covadonga, Victoria Astur, al menos como mito fundacional del Reino de Asturias, de la Reconquista y de España, tras Recaredo, certificado por las Cortes de Cádiz. Bueno, mucho me gustaría poder hablar de esto, pero no es posible, puesto que me dicen que debo callarme. Bueno, por lo menos alguno más si me dejaréis, para que lleguemos. Bueno, Pelayo parece celta. Hoy en Cantabria, y para Beato, es un honor en el Museo Arqueológico, pues el considerarse celta, los cántabros también. Pues parece ser que esto no visigodo huido y refugiado y presto a reconquistar, no, a defender. Esta es una nota que yo sí quisiera que lo tuviéramos por lo menos también, o además de, y no solo la otra, ¿no? Bueno, pues desde aquí se va a generar pues lo que todos ustedes conocen, obviamente mejor que yo, del papel que se desempeña, pues vamos a decirlo así, desde Cangas de Onís o desde Covadonga, en distintos ámbitos y con diferentes orientaciones, hacia Occidente, etcétera. Pero la parte de Oriente, pues la tenemos desde esta otra perspectiva. Qué pena que no saquen esta diapositiva para ponerla justo en el museo que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces aquí podemos ver que la construcción histórica de lo que estamos llamando reyes astures o asturianos, un Pelayo, el primer rey de Asturias. Su hijo, Fabila, casa con Ermesinda, pero enviuda. Y Ermesinda casa con Alfonso I, hijo del duque de Cantabria. Y este será el tercer supuesto rey de Asturias. Llamar reyes a esto es mucho, pero bueno, está en la genealogía. Lo que es lo mismo, pues en la historiografía actual, pues podemos decir que a esto se llama Astur, que acabaría siendo leonesa, o cántabro, pelagiana, de acuerdo con la decisión de la patriarcalidad o de la patronalidad masculina. Es decir, que más propiamente sería la línea de Pedro, duque de Cantabria, al entrar. Que va a regresar después, dentro de este siglo VIII tan tremebundo,
imposible de aprender, porque no se puede decir el Ataulfo Sigerico Valga, no. Estos son recovecos y más recovecos de idas y vueltas entre unas procedencias y otras, sin entrar en los entresijos propios de cómo se accedía a esa condición, vamos a decir, de rey. Bueno, el hecho indiscutible es que aquí, por una parte, por la otra, por las dos, por la conjunción, que es lo que yo creo, pues se llega a la figura de Alfonso II, que es el que sí puede considerarse, por lo menos por la estabilidad en el tiempo, unos 40 años como rey de Asturias, si queremos llamarlo así. Muy bien, bueno, pues vamos corriendo entonces por llegar a algo. Siento no poder hablar de ninguno de los temas que serían los capitales, ¿no? ¿Cuáles son los problemas o los temas para el diálogo-debate? El de las tensiones entre visigodos y francos desde el siglo anterior, para entender las distintas ramas religiosas, arrianismo, catolicismo, la invasión musulmana. Los hispanos de ese momento pues, convivieron perfectamente con los musulmanes. Déjame por lo menos 2 minutos a este tema. Por lo menos. Cuando en el Toledo actual todavía hablamos de la iglesia mozárabe como uno de los ritos católicos, claro, esto también nos hace temblar a muchos. No, es que los visigodos dominados por los musulmanes se revolvieron a hacer otra vez arrianos, si lo queremos decir así, bajo el dominio, nada menos, dominio político-religioso o religioso-político del arzobispo de Toledo, Elipando, que fue otro antitrinitario y posiblemente el más determinante de la Iglesia en el siglo VIII. Le fue muy cómodo a estos cristianos que van a dejar de ser católicos para llevarse, hipótesis, para llevarse bien con los musulmanes, que a fin de cuentas eran religiosamente defensores o creyentes en un Dios único. En un Dios único. Esto podía casar perfectamente con el arrianismo. No es de extraño que sociológica y políticamente hubiera esta aceptación normal. Bueno, a fin de cuentas, pues me han quitado un visigodo y me han puesto a un bereber, que normalmente los que dirigían, sobre todo las grandes, vamos a llamarle grandes, al cambio, ciudades, pues podían significar esto. Bueno, esta situación, la tensión cristológica entre Elipando y Beato, lo dejamos para otra ocasión, si me haces el honor de que os visite, pues tratar nada menos que este problema cristológico fundamental entre el arzobispo de Toledo y nuestro Beato de Liébana, con la inclusión al Gran Concilio de Frankfurt, llevado por Carlomagno, que vuelve a ser emperador en el sentido de acabar dominando al Papa, otro tema que tampoco podemos tratar en aquellos momentos, después de haberlo defendido frente a la difícil situación en la que se encontraba el Papa y haberlo repuesto. Pero bueno, todo esto son otros temas. Bien, pues Elipando había decidido, vamos a decirlo así, arzobispo de Toledo y en consecuencia de toda la península ibérica, que Cristo no era Dios, sino que era una persona humana, que Dios Padre lo había adoptado. No era antes de todos los siglos, no en el principio, sino que lo que había sido Jesús era una persona humana a la que Dios, es una pena que al tratar de Nicea tampoco hayamos podido penetrar un poco en los conceptos de qué es eso de persona solo una, naturaleza dos. Ni con las palabras griegas era posible dejar esto medianamente claro, pero lo establecemos como norma de fe, no de racionalidad, que fue un complemento para la intelección de la fe, es lo que estábamos. Bueno, pues entonces, para dejar camino al debate, vamos entonces a acabar con esto.
La tensión entre Beato de Liébana y Elipando fue, hablando rápido, a muerte teológica. Beato movilizó todo lo posible y lo imposible para que se rehiciera el catolicismo, llamémosle así, el catolicismo en la península ibérica y se desplazara a Elipando, que para colmo, vamos a decirlo así, tuvo apoyos en otros obispos de ese momento. Fundamentalmente el que lo acompañó de manera prioritaria fue el de Huesca, es decir, el que estaba en esos otros reductos, los que hemos llamado el reducto navarro, como quieran ustedes llamarle. Bien, pues en conexión con Alcuino, Beato de Liébana, y con Carlomagno, pues fueron los que rehicieron en una intención capital el estar unidos al Papa que había repuesto Carlomagno para que el catolicismo, llamémosle así otra vez, pues fuera la religión de ese inicio de lo que va a ser Europa. De lo que va a ser Europa. Europa sin España no se entendió nunca, aunque siempre España ha sido diferente. Aunque haya sido un lamentable eslogan que hemos ido arrastrando. No. Europa sin España no se entiende. Y en este momento es en el que desde ese trocito de España que es Asturias, es desde donde se va a hacer con Carlomagno, en Aquisgrán, en Frankfurt, con el reino franco de ese momento, establecido ya por Pipino y con su gran general Carlos Martel, que es el que expulsa de Francia a los musulmanes en la batalla de Poitiers, pues es en lo que se va a iniciar de verdad el imperio de Occidente, ojo, con cabeza el Papa. Tensiones entre el papado y Carlomagno, muchas, pero como ya necesariamente en la Europa occidental, otra clave sobre la actualidad, en la Europa occidental va a haber muchos reinos, desde la perspectiva que intenté introducir al principio, sociológica, sociológico-política o sociológico-religiosa, pero sociológica, nos vamos a encontrar con la facilidad de que el Papa esté por encima de los reyes. Mientras en la Iglesia ortodoxa, que hay un emperador potente y hay distintas iglesias autocéfalas, donde el patriarca de Constantinopla es solo primus inter pares, pero sin ningún poder administrativo, político, religioso sobre las distintas iglesias autocéfalas, pues esto va a ser una de las notas sociológicas de diferenciación capital entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia cristiana de Oriente. El que en Occidente va a haber un papa y muchos reyes, y en Oriente va a haber un emperador y muchos patriarcas. Bueno, pues esa Europa nace precisamente aquí. Siento, pero en fin, esto lo dejo por si os sirve para que penséis unos u otros. Pues aquí hubiera costado, bueno, si seguís ahí, lo que me hubiera gustado poder seguir hablando de todo esto. No, pero en fin, os lo dejo aquí para que tengáis, a fin de cuentas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Francisco. Ha sido una maravillosa exposición, aunque nos hubiera gustado seguir escuchándole, el tiempo manda y tenemos poco tiempo porque ya estamos fuera de horario, pero vamos a dar el turno de palabra a algunas personas que quieran intervenir. Vamos a llevarte el micrófono porque para que no se pierda, ¿vale? Falta, pero es por ayudarle a continuar. Muy bien, pero tenemos que continuar para que, como no ha podido, los que no conocéis la figura de Beato está en la comarca de Cantabria de Liébana.
Y ahí está ahora mismo el monasterio de Santo Toribio con el trozo más grande de la cruz, o sea, el Lignum Crucis. Pero Beato tiene otra parte que hay que conocer, que ayudó a la construcción de Europa, que fue el primero que antes de encontrarse físicamente el sepulcro de Santiago, hizo ya un himno hispano a Santiago. Es decir, que ya tenía en mente eso tan importante de lo que hubiera hablado don Francisco, que es la construcción de Europa a través del Camino de Santiago, que está enlazado totalmente con Beato en su origen. Lo sé que lo iba a poner, ¿no? Entonces, no hace falta que lo comente, pero bueno, que es muy importante. Y luego su libro de los comentarios al Apocalipsis con los códices miniados se copian en todos los monasterios de Europa. Es decir, que desde aquí, de una manera o de otra, pues se influye mucho en hacer posible ese catolicismo ya trinitario. O sea, dejar de lado el adopcionismo, que como estábamos hablando, no ha muerto. Porque hoy en día, uno de los temas que tenemos que combatir como católicos es la gnosis y lo que está ocurriendo hoy día, que mucha gente dice, bueno, sí, pero Cristo no es Dios. Volvemos a ello, que a lo mejor para el coloquio, porque hay que unir la historia con el presente, y estamos volviendo a ello. Hay gente que, bueno, sí, creo en Dios, pero Cristo y eso, pues bueno, son leyendas, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, solo un pequeño complemento, aunque aquí creo que de una manera u otra somos madrileños la mayoría. Liébana entonces era ducado de Cantabria, pero también toda la zona occidental de las Asturias. En otro momento histórico, aquello, Liébana, etcétera, eran las Asturias de Santillana. Ya Asturias cogió Cantabria, pero en fin, todo esto son los vaivenes de la política, ¿no? La política histórica. Aquí tenéis el resumen de lo que nos acabas de decir, los 4 puntos capitales, ¿no? La figura de Beato de Liébana, que en ese momento es Astur, a estos efectos, y el otro dato es que el ducado de Cantabria sí era, desde los momentos iniciales estos, sí era un ducado visigodo. Así como Pelayo, yo creo que era celta resistente, hispánico de verdad, el caso del duque de Cantabria, sí, y en eso se basan los historiadores para llamar a la dinastía, estos primeros, pues cántabro pelagiana. El nombre no es muy Pelayo, pero bueno, es lo que pretende ser. Para buscar las raíces, porque el Pedro, el duque de Cantabria, sí se le han encontrado raíces en cuanto descendiente de anteriores reyes godos, ¿no? Para justificar más la monarquía asturiana, ¿no? Una última pregunta, una última. Oye, te había pedido la pregunta. Pepa. Yo lo primero felicitarle. Cuando estaba diciendo su currículum, la verdad, pensé, no sé nada. No sé nada ni llego a nada. Pero quiero recordarle una cosa. Después de tantos másteres, tantas carreras, tantas licenciaturas, ha tenido que pasar por una triste maestra, que es lo que yo soy. Y verdaderamente me parece, bueno, felicitarle por todo. Después de todo este recordatorio histórico, al cual la verdad que he vuelto a reconocer que no sé nada de nada, pero me quedaba una cosa. Según estaba usted hablando, me estaba recordando que volvemos otra vez con lo primero que empezó usted. Estamos olvidándonos de lo que somos, de lo que pasamos, y volvemos a repetir una misma historia. Una misma historia vista de diferentes márgenes, pero al final olvidándonos de lo que somos y de nuestros propios principios. Y volvemos otra vez con los musulmanes entrando, con los musulmanes oprimiéndonos, con los musulmanes un poco dejándonos a todos al margen de olvidarnos de lo nuestro. Y nosotros con una simple historia. La igualdad,
la igualdad y olvidarnos de que somos iguales pero cada uno diferente, y olvidándonos de lo que somos para buscar una integración, no que nos integremos todos, sino dejándonos olvidar lo nuestro para esa unidad que se pierde un poco. Es volver otra vez a repetir una misma historia, con un diferente prisma, pero al final lo mismo. Nada más. Yo creo que das en el clavo. Habría que matizarlo todo como yo mismo tendré que matizar todo lo que hemos expuesto, ¿no? La realidad, he dicho, se caracteriza por un conjunto de notas. Pero como es dinámica, las notas no surgen de manera idéntica, sino que surgen con mayor o menor relieve en los distintos momentos históricos. Sin ninguna duda, el presente, que es por lo que he querido tratar estos temas históricos, el presente en muchos asuntos está siendo repetición de otros anteriores, pero sin ninguna duda también ha habido tal dinamicidad en estos, pon el punto de vista donde quieras, en Nicea, en el reino asturiano, principios del 16 o ahora, se están repitiendo cosas, se están repitiendo. ¿Hemos aprendido suficientemente bien? Pues esta es la cuestión, es la cuestión. Para mí, que es lo que decía también al principio, la esperanza tiene que pasar. La esperanza, hablado, repito, en términos sociológicos, en consecuencia, para la Iglesia Católica entera, tiene que pasar por la reconstitución de lo que es la cristiandad. En estos momentos, si esos intentos fallidos al completo en el 17, antes del 17, por Francisco, de la imposibilidad de acuerdo con el protestantismo, porque no hay una jerarquía o una estructura. Muy difícil, pero no tanto, con la Iglesia ortodoxa, con la que se dieron pasos. El paso capital que dio Francisco, que ha sido mi tesis doctoral en economía, es la afirmación tajante y radical en 3 puntos de la Laudato Si, por primera vez en los 10 siglos, que un papa es capaz de decir que ha aprendido teología de un patriarca ortodoxo. Un canto a Bartolomé I del que ha aprendido la teología de la creación. María del Carmen pues, ha recordado mi libro Teología de la creación del universo y de la relación de Dios con su obra cósmica. Bueno, pues eso que es capital y que es Dios, pero el Dios Trinidad entero, no el Padre, el Dios Trinidad creador, creador. Bueno, pues esa es la teología que Francisco ha tenido la humildad extraordinaria dedicándole los puntos, creo recordar, 5, 6 y 7 o 6, 7 y 8 de la Laudato Si a Bartolomé. Esto lo he aprendido de mi hermano Bartolomé I. Algo verdaderamente sorprendente y que también ha pasado desapercibido, como casi hemos querido muchos dejar a Francisco como si no hubiera existido, cuando Francisco lo que ha querido es Vaticano II y San Pablo VI. Ese San Pablo VI que tampoco hemos digerido todavía suficientemente como santo, ¿no? Esta es la cuestión. Y vamos así, y vamos así. La esperanza pasa por la búsqueda de la unidad. Y si no, este mundo hoy descreído, agnotizante, en crecimiento clarísimo, no es fácil, porque no nos encontramos ni siquiera los creyentes en Jesús, en Cristo, en Dios uno y trino, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Francisco González de Posada, ponente en este 13º curso de verano de la Asociación Católica de Propagandistas, y como creo que nos hemos quedado todavía con ganas de hablar y demás, pues vamos a tener un descanso para poder compartir entre nosotros esas opiniones. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.